los interesados en el plan de gobierno de Ollanta Humala. La página 116 nos presenta una autoridad nacional de vigilancia y control de los mercados. Y en la página 126 se habla de lo siguiente: la famosa renegociación de los TLCs negada últimamente. En lo que va del presente gobierno, dice el artículo pertinente, se han suscrito pseudo tratados de libre comercio. O sea, ya con esa frase, bueno, ¿no? Según los humanistas yo interpreto, pero en fin, pseudo tratados de libre comercio que además de abrir indiscriminadamente nuestro mercado interno a productos subsidiados provenientes de otros países, también permiten poner candados a la inversión directa extranjera en cuanto a la soberanía nacional para la renegociación de contratos lesivos al interés nacional. En el tal sentido, se propone una revisión técnico-legal de dichos tratados desde el punto de vista del interés nacional, luego de lo cual, en los casos que sea necesario, se solicitará una renegociación de los mismos. Clarísimo, pero en fin, no dice lo que dice, ¿no? Yo me limito a leer página 126. Si a los seguidores de Ollanta Humala no les gusta lo que dice el plan, díganselo a Ollanta Humala, no me lo digan a mí. Pero en fin, él dice que no dice lo que estoy leyendo, sino que esta es una interpretación. Muy bien, vamos al 5 de abril. Mucho para recordar, por supuesto. Carlos Hidalgo nos trae desde el recuerdo los últimos golpes de Estado en el Perú y los intentos de golpes de Estado. Veamos. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Un día como hoy, hace 19 años, el entonces presidente Alberto Fujimori se dirigió a todo el Perú con estas palabras, iniciando una de las etapas más cuestionadas y controvertidas de nuestra historia reciente. El autogolpe ese 5 de abril de 1992 fue en perspectiva el hecho que definió a fuego lo que serían los 8 años siguientes del gobierno fujimorista, tanto en sus características como en su evidente orientación política. He constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. La situación política que desencadenó los hechos del 5 de abril es bastante sencilla de resumir. Si bien Fujimori se había impuesto en las elecciones de 1990, su agrupación de entonces Cambio 90 no había conseguido mayoría parlamentaria y se encontraba algo encorsetada ante las mayorías parlamentarias del Fredemo y del partido aprista. A pesar que las cámaras tanto de senadores como diputados le habían delegado al Ejecutivo 3 periodos sucesivos de facultades legislativas para que realizara las reformas pertinentes en materia económica luego del primer gobierno aprista, esto no fue suficiente para Fujimori. El presidente entonces no solo sacó los tanques a la calle y disolvió el Congreso, sino también se mandó con el cierre temporal de diversas instituciones del Estado dentro de lo que él denominó medidas de gobierno de emergencia y reestructuración nacional. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. No me toque usted. No me toque. No pasa nada, señor. Yo soy arriba, usted la amabilidad. Soy miembro de usted la amabilidad. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Usted la amabilidad. Defenda por acá, no por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Voy a mi casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Señor, pare de la paca, Pare de la No van a impedir que yo No van a impedir. Por favor. Bueno, un día nefasto para el Perú. Realmente ese día nació un autócrata, el autócrata Alberto Fujimori, que después mire todo lo que hizo mellando a nuestra patria. Las Fuerzas Armadas no solo tomaron las principales entidades estatales, sino también ocuparon medios de comunicación y detuvieron en sus domicilios a las principales figuras de la oposición política, como Felipe Osterling, entonces presidente del Senado, Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados, entre otras figuras. La forma en cómo se trató entonces a la clase política peruana dice mucho de lo que luego sería el gobierno de Fujimori a todo nivel.
No sea valiente tampoco. No sea valiente. Ya, suba, señor, suba. Que suba el carro. Que suba el carro. Que se caiga un carro. Que suba el carro con los abogados. Acá se retira. Saca el carro, señor. Saca la mano, maricón. Por favor. Y escuché el mensaje de Fujimori. Y entonces mi primera reacción fue: debo concurrir al Senado, al Congreso de la República. Subí a mi automóvil, ya no había chofer ni tenía seguridad en esos momentos, y entraron a mi casa un grupo de soldados del ejército armados con metralletas, me encañonaron y me dijeron que yo no podía apartarme de mi domicilio porque en caso contrario tenía orden de disparar. Y bueno, estuve con arresto domiciliario durante una semana. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. El comando del Congreso de la República. ¿Quién es el comando? Yo expreso acá más enérgica protesta de lo que está ocurriendo. Esto realmente es un atropello. Tenga la habilidad de retirar, señor. Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Está perturbando. Yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. La situación que se desencadenó en los días siguientes fue una de las más críticas y difíciles de nuestra historia política. Mientras el Congreso sin facultades nombraba infructuosamente a Máximo San Román presidente de la República, el ex jefe de Estado, Alan García, tenía que salir del país denunciando una supuesta persecución por parte del régimen fujimorista. Me dirijo a los compañeros del partido y a la ciudadanía democrática en general para decirles que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. A pesar de todo y de lo evidente, la medida adoptada por Fujimori fue respaldada hasta por un 80% de la población, que tras la debacle del primer gobierno aprista se encontraba muy recelosa de la clase política. ¡El pueblo está con usted! ¡Métalos a la cárcel! ¡A la cárcel! Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza, casi gritando: ¡Chino! ¡Sigue adelante! ¡No retrocedas! ¡Juicio a los corruptos! ¿Por qué fue acogido por la ciudadanía con cierto entusiasmo? Por lo menos por el 80% de los ciudadanos, porque Fujimori desde el 28 de julio de 1990, en que asumió el mando supremo, se dedicó día a día a destrozar las instituciones democráticas del Perú. Alrededor del 5 de abril se han tejido muchos mitos impulsados en buena parte por el fujimorismo, que ha tratado siempre de interpretar a su manera esta página negra de nuestra historia política. El más persistente, la necesidad del autogolpe para iniciar las grandes reformas económicas y políticas de nuestro país. Eso es un mito, como usted lo acaba de señalar. Nosotros dimos leyes de acuerdo con el gobierno de Fujimori para combatir el fenómeno terrorista y para superar la situación económica. Dimos las leyes, dictamos, conciliamos, conversaban ministros de Estado con los representantes del Congreso y se aprobaron esas leyes. Hoy el tema fue comentado por algunos de los candidatos de esta campaña presidencial, cada uno tocando el asunto desde sus intereses particulares. Hoy participan todos, inclusive la hija de un dictador. Pero está bien, eso es la democracia. Fueron momentos muy difíciles en que el terrorismo campeaba, había una gran hiperinflación, una gran inestabilidad en nuestro país. Fue un momento realmente excepcional, pero es irrepetible. Si bien lo de abril de 1992 fue el único golpe efectivo a nuestra institucionalidad democrática, otros intentos se dieron en los años siguientes. En noviembre de ese año, un grupo de militares al mando del general Jaime Salinas Sedó intentó restablecer el orden constitucional sin éxito. En octubre del 2000, Ollanta y Antauro Humala quisieron hacer lo mismo en Locumba ante un régimen que se caía a pedazos. En el año nuevo, el 2005, Antauro y según él también Ollanta buscaron golpear el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo. Como se ve, momentos que nos recuerdan que nuestra democracia es más frágil de lo que parece.
La gran lección es que tenemos que respetar a rajatabla las instituciones democráticas y constitucionales en nuestra patria. Luego del autogolpe de 1992, vendría el Congreso Constituyente Democrático, que elaboró la Carta Magna de 1993, utilizada por Fujimori también para pretender perpetuarse en el poder. Han pasado 19 años y nadie en este país debería olvidar el costo político y social que representó la medida de Fujimori, sobre todo cuando en el 2000 su gobierno cayó abatido por la corrupción y la cortapisa a las libertades más elementales. Disolver. Efectivamente, la lección es que los golpes no son buenos, no tienen excusa alguna. Y la historia se encarga de pasarle la cuenta tarde o temprano a quienes participan en eso. Y, por supuesto, como dice Carlos Hidalgo en la nota, no ha sido el último intento de golpe que hemos tenido. Gracias a Dios fue el último efectivo en los últimos años. La democracia es frágil y hay que cuidarla muchísimo. Si a usted no le gusta el resultado de este domingo, pues tiene que aceptarlo. Así es la democracia y la mayoría manda con el respeto de la minoría. Vamos a una